Este cuadro es 34 millones de euros, esta lata llena de caca es 275.000 euros, este alebrije mexicano es de 600 euros y este graffiti es lo que cueste la pintura para volver a tapar la pared. Solo los dos primeros tienen derecho a estar en un museo. El alebrije quizás también, pero no de arte sino de folclore y artesanía. Este videojuego es un 10 y este, en cambio, tenía un 10 en la historia, pero los gráficos fueron considerados simplones y su media bajó por esto a un 7. El Padrino es la mejor película del mundo y está por encima de toda la filmografía de, por ejemplo, Kurosawa, de todo el cine europeo, ya sea malo o bueno, y ni qué decir de las obras comerciales. Este chico es un 7, esta chica es un 10 y este otro pobre es un 5. Vinland está por encima de Barakamon en My Anime List, pero por debajo de Naruto y de One Piece. Scar es mejor personaje que Lee, pero ambos son superados por Meruem, aunque claramente este no tiene cómo competir contra Griffith, mientras que Gon o Luffy no pueden compararse a estos, aunque sí son mejores que Nobita de Doraemon. Entre los personajes femeninos, Sakura Kinomoto está peor escrita que Utena, que a su vez es superada ampliamente por la mayor Makoto, mientras que Nami o Kagura no le llegan ni a la suela de los zapatos. Casca se encuentra en discusión, pero lo que claramente podemos decir es que es mejor que Shizuka de Doraemon y Himawari de Shin-chan, aunque probablemente esté por debajo de Fernés de la misma obra y no tenga demasiado que hacer en comparación a Misato de Evangelion. Haru, por su parte, es furra, así que no cuenta. Sí. Nada de esto tiene sentido, ¿verdad? Parecen comparaciones absurdas o atribuciones arbitrarias, porque lo son. Y sin embargo, así es como venimos funcionando como sociedad desde hace un buen tiempo. Y así es como viene funcionando la crítica artística, sobre todo en los territorios internetiles de las redes sociales, desde hace bastante. Ahora mismo no voy a entrar en temas como las calificaciones escolares, aunque sinceramente tiene más que ver de lo que creemos, y son varias las corrientes pedagógicas que critican el uso de estas como método, u otras aristas sociales que puedan tener este tema de los rankings, porque ni creo tener la suficiente preparación como para abordarlos, ni este canal se trata de esto. Pero basta decir que esta tendencia a rankear prácticamente todo es muy extendida, que la terminamos aplicando a cosas tan diferentes como la nota que le ponemos a un producto que compramos online, el número de estrellas que le damos a una aplicación móvil o incluso seres humanos o hasta países. Y por supuesto lo hacemos con el arte, lo hacemos mucho. ¿Y por qué opino que esto es un problema exactamente? Antes de empezar quisiera aclarar algo. No tengo ningún drama con las tier list, los tops, los memes al respecto de comparar una cosa con otra y este tipo de contenido en general. No disfruto haciéndolo yo misma, es verdad, pero sí disfruto de verlo. Me gusta ver las tier list de mis amigos o de la gente que sigo porque me permite conocerlos mejor y en general es un contenido que puede ser muy entretenido. El problema aparece cuando se hace a modo de crítica seria, no tanto a modo de entretenimiento, sino de evaluación y análisis. También quisiera que quede claro que esta es mi opinión, es algo que debería darse por sentado, pero nunca está de más aclararlo. Yo no soy poseedora de la verdad, ni muchísimo menos, y si no opinas como yo, está completamente bien, ningún drama con eso. Esta es solo mi perspectiva, una reflexión que hice a partir de algo que vengo observando desde hace tiempo y como tal es una cosa totalmente parcial. Dicho esto, ya he dejado ver varias veces en redes sociales o en algunos de mis otros vídeos, como por ejemplo el de qué es ser un buen protagonista, cuál es mi posición frente a la crítica artística. Soy una persona que piensa que cada obra debe ser comprendida en sus propios términos y teniendo en cuenta sus propósitos y parámetros. Una obra es un sistema, una especie de microcosmos que propone sus propias normas y sus propios parámetros, y es bajo estos que hay que analizarla y juzgarla. La comparación es una herramienta útil, por supuesto, para saber, por ejemplo, por qué aspectos de una obra no funcionan cuando en otras sí que lo hacen, pero no tiene sentido comparar, por ejemplo, Fruit Basket con Berserk, porque ambas obras proponen un marco muy distinto la una de la otra. Una obra, como un manga o anime, es una cosa sumamente compleja
obra que funciona en base a muchísimos elementos, como su argumento, el tono narrativo que establece, la narración, la paleta de colores si es un anime, el uso de los negros y grises si es un manga, composición, banda sonora, lenguaje visual, dibujo, estilo, guión, etc. Y si ya es difícil evaluar cada uno de estos apartados por sí solos, más se complica cuando tenemos que evaluarlos como un conjunto, sobre todo porque no hay reglas que seguir. La banda sonora puede ser un elemento secundario en un anime que, al tratar sobre la relación con la naturaleza, prescinde de la música en favor del sonido ambiental, pero por otro lado será un aspecto muy relevante si se trata de una obra centrada en la creación musical o que busca dar una ambientación muy específica. Por ejemplo, en el inicio de Ghost in the Shell asistimos al ensamblaje del cuerpo de la mayor Matoko, y la pieza musical que suena, que se llama Nacimiento de un Cyborg, sin embargo, nos sugiere algo muy diferente al ensamblaje de una máquina. Esto es porque no estamos asistiendo a la fabricación de un objeto, sino al nacimiento de un ser humano, rodeado de misticismo y con un punto casi mágico. Y para ser conscientes de lo relevante que es la banda sonora en ese momento en específico, solo hace falta comparar esta misma escena con su equivalente en la película de imagen real protagonizada por la Scarlett Johansson. Las imágenes no son muy diferentes entre sí, pero el sentimiento es completamente distinto. Nos falta ese punto de magia que nos indica que aquí estamos presenciando cómo nace un ser vivo. Sin embargo, en otras obras la banda sonora es algo que no destaca especialmente, ya que su función es pasar principalmente inadvertida, sugiriendo discretamente un tono emocional a la escena, por lo que tampoco es algo determinante a la hora de analizarlas. Esto pasa con casi todo. Sería absurdo exigir el nivel de detallismo en el dibujo que tiene Berserk a una obra como Lucky Star, por ejemplo. Y el dibujo de Lucky Star no es necesariamente peor que ninguno por esto, sencillamente elige un estilo más sintético que facilite la animación y acompañe el tono cómico de la obra. Lo que habría que evaluar no es el dibujo de Lucky Star o de Berserk respecto a otros que no tienen nada que ver, sino respecto a sus propias obras y las pretensiones de las mismas. Y si vale hacer comparaciones, tiene que ser con otros mangas o animes que traigan propuestas similares. Pasa lo mismo con los enfoques a través de los cuales queremos abordar la obra. No tiene sentido utilizar textos de Aristóteles para analizar Nanatsu no Taizai, del mismo modo que tampoco tendría sentido utilizar una perspectiva mercadotécnica para acercarse a una obra de autor super underground como las de Shitaro Kago o Asumiko Nakamura. Tenemos que ser capaces de justificar el por qué aplicamos un marco teórico, un enfoque o asumimos determinada postura a la hora de analizar algo. Por ejemplo, en mi caso estoy analizando One Piece a través de la teoría de los argumentos universales propuesta por los autores Jordi Bayó y Xavier Pérez en la Semilla Inmortal, porque hablan de la tradición literaria y en cómo ésta pervive en obras actuales, cinematográficas en el caso del libro. ¿Por qué elegí este marco teórico, este enfoque y temática y no otro? Porque ciertamente One Piece es una obra que es muy referencial y que intencionadamente hace alusión a muchos elementos que pertenecen a obras o narraciones o tradiciones anteriores a ella. Ahora, ¿tendría sentido analizar, por ejemplo, Kimi ni Todoke desde esta misma perspectiva o lamentada Lucky Star? No mucho, a lo sumo podría identificar cuál es el argumento al que se apegan, pero poco más, ya que estas no son obras que intenten entablar una conversación con la tradición que les precede. ¿Y esto qué tiene que ver con las notas y los rankings? Se estarán preguntando. Bueno, aparte de evidenciar que yo carezco por completo de capacidad de síntesis y no puedo empezar a hablar de algo sin dar tremendos rodeos, como ya habrán notado, el punto aquí es que no existe una uniformidad de criterios a la hora de abordar la crítica, del mismo modo que las obras son todas diferentes entre sí, cada una con sus propias propuestas individuales. Y el sistema de notas, el ranking, entra
entra en contradicción directamente o incluso niega esta diversidad, ya que propone un sistema estandarizado como si hubiera una serie de casillas en una especie de test que las obras artísticas tienen que rellenar para poder ser consideradas buenas. Y lo peor de este estándar es que está hecho bajo ciertos ideales, unos muy concretos en realidad, que solo son compartidos por un determinado tipo de obras, lo cual provoca que géneros enteros que no se ajustan a estos, como la comedia, el terror, la acción, la ciencia ficción o la fantasía, por decir algunos, o aquellos medios artísticos que tienden más a explotar estos géneros y no otros, como el cómic, cierto tipo de literatura, los videojuegos o la animación, se vean como de segunda clase, como aquellos que nunca alcanzarán los estándares requeridos. No van a ver casi nunca comedias ganando Oscars o libros de alta fantasía optando al premio Nobel, porque se los considera incapaces de competir con el cine y la literatura de verdad, entre muchas comillas. En los rankings del mejor anime del año, por su parte, o de la década, se pone también a competir entre sí obras que no comparten criterios similares. ¿Por qué iba a ser mejor un drama que una comedia necesariamente? ¿Qué sentido tiene poner a competir Takagi-san con Kimetsu no Yaiba, con Vinland Saga? Parecido sucede con las páginas del tipo de MyAnimeList, que colocan en el mismo ranking a todo tipo de obras y se manejan mediante las votaciones de los usuarios, invisibilizando a obras que, por cuestiones que pueden ser plenamente azarosas, no tengan un público tan amplio. Y sí, sé que mucha gente no le da valor real a las notas, que las considera como algo orientativo, totalmente secundario, dando por valiosa la reseña en sí y no la nota resultante. Pero cuando hablamos de este tipo de páginas que manejan un flujo tan grande y no de espacios más personales como por ejemplo los blogs, es inevitable que todo se termine reduciendo a los números y rankings. Y MyAnimeList es sin duda una página de referencia para los consumidores de anime, del mismo modo que en otros ámbitos tenemos a Metacritic o a Rotten Tomatoes. Y esto por no hablar de qué son estas notas y en base a qué se ponen en realidad, porque otra parte del problema, además de estandarizar, es que estamos intentando simplificar en un número que no tiene más significado que aquel que quiera dársele, y esto varía de una persona a otra, una realidad muy compleja y sin siquiera saber la mayoría de las veces en base a qué criterios fue analizada. Al final, la crítica se acaba convirtiendo en una mera guía de consumo que se basa en criterios sumamente arbitrarios y pierde su verdadero propósito. Pero quizás, antes de continuar, sería bueno ahondar un poco en esto, el propósito, porque en definitiva, ¿para qué sirve la crítica? ¿Por qué debería importar? ¿Y para qué estamos haciendo todo esto? El arte, incluso si eras un filósofo griego de anchas espaldas y con aires de grandeza, siempre ha fascinado a los seres humanos, y ya desde los griegos y gente como Platón y Aristóteles, o incluso anteriores, se venía teorizando sobre la naturaleza de este, sobre cómo se hace, cómo se debe emplear o qué propósitos tiene. Se habló del arte largo y tendido durante toda la historia de la filosofía en realidad. Sin embargo, es con el movimiento ilustrado que surge lo que ahora mismo llamaríamos crítica, y tenía un propósito muy específico, la divulgación. La idea era hablar del arte de tal forma que este se democratizara y las personas que no hubieran podido acceder a estudios sobre este adquirieran herramientas para entender el arte de forma más profunda, no desde la experiencia intuitiva de quien simplemente lo ve, sino desde una forma más consciente. Pronto, sin embargo, esto fue derivando en la idea de formar opinión, de evaluar las obras, no para entenderlas, sino para determinar su calidad, y comenzó a ver, sin desechar del todo la primera función de la crítica tampoco, una idea de la crítica como formadora de opiniones. Así que quiero que se queden con estas dos ideas, porque son muy importantes para lo que viene a continuación. Por un lado está la función de divulgar, de entregar herramientas para entender el arte, y por otro lado está la crítica como formadora de opinión, para, dicho en plata, decir qué es bueno y qué no, e indirectamente influir en las decisiones del consumidor de las obras. Con el tiempo, el tema de la crítica se fue complejizando cada vez más. Surgió la idea de que, por ejemplo, la crítica no debía tender a una supuesta imparcialidad que de todas formas no se podía tener, y que de hecho era en sí misma una disciplina artística. A las posturas formalistas que solo analizaban la obra se sumaron muchísimas otras que buscaban hablar de sus mensajes, de los discursos que transmitían, o intentaban describir el lugar de estas obras
obras dentro de la sociedad y del mundo. Había posturas que consideraban que la crítica era algo superfluo a la obra y otras que pensaban que la obra no estaba completa si no era criticada. Y en toda esta ensalada de posiciones contradictorias, parámetros diferentes y discursos en desorden, sucedió que diferentes regímenes políticos se dieron cuenta del valor de la crítica como formadora de opinión, y así como usaban la censura o promovían un arte afín a sus ideas, decidieron hacer uso de la crítica para ensalzar sus propias obras y desprestigiar las contrarias. Era una crítica institucional al servicio del régimen político y su ideología. Creo que no hace falta decir que este tipo de crítica floreció especialmente en los regímenes autoritarios. Los nazis no solo se dedicaron a quemar libros que consideraban peligrosos o invertir en un tipo de arte que comulgara con su ideología, también usaron la crítica como arma para ensalzar este mismo arte que era suyo, mientras que tildaban todo lo que se saliera de este como degenerado y decadente. Pero por más que sea muy divertido culpar a los nazis de todo lo posible, no fueron para nada los únicos. En la Unión Soviética también hicieron uso de este recurso y, por ejemplo, proclamaban las virtudes de las obras que versaban sobre las luchas colectivas, mientras que relegaban aquellas que se centraran en lo íntimo e individual. Ejemplos hay muchísimos en realidad. En las dictaduras latinoamericanas como en la de Pinochet o en la Revolución Cultural China, la crítica en general se manejó para cambiar los gustos y el parecer de la población. Pero si creían que esto solamente es algo propio de los regímenes autoritarios, están muy equivocados. Esto también sucedió y mucho en las llamadas democracias liberales. Estados Unidos, durante la Guerra Fría y hasta ahora, hizo un uso muy constante de la crítica a su favor, en la cual ensalzaba no solo el tipo de arte que se producía allí, sino que aparte generó unos patrones muy concretos a través de los cuales se debían trabajar los análisis. En el arte académico se utilizó para exaltar el arte moderno, como por ejemplo el arte conceptual o el pop art, y en general todas aquellas obras que se generaban en el contexto de un Estados Unidos capitalista enfrentado con la Unión Soviética. Así como en la Unión Soviética se ensalzaba el arte político con un contenido claro, en Estados Unidos se llevó a lo contrario, a un culto a lo formal. Esto es relevante, pero para nosotros, que al fin y al cabo estamos en un canal de monitas chinas, quizás afecta aún más directamente lo que estaba sucediendo con la crítica que se encargaba del arte popular y su principal representante en aquella época y lugar, el cine. Y esta era una crítica que estaba sumamente relacionada con la prensa. También hay que tener presente que el cine por aquellos años no era considerado un medio artístico aún y por tanto no estaba protegido por la famosa primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantizaba la libertad de expresión, por lo que este uso de la crítica afín a los valores del régimen fue aún más descarado, mostrando su rostro más duro durante la caza de brujas que supuso el macartismo, una doctrina propuesta por el senador Joseph McCarthy que inició una persecución bastante cuestionable de cualquier persona que resultase remotamente sospechosa de ser comunista, donde se llegó incluso a ver casos de persecución y censura o exilios. El resultado fue no solo bastante de esta censura en su momento, sino que se generaron unos criterios muy rígidos que aparte se aplicaron con muchísimo sensacionalismo por parte de la prensa de espectáculos. Cualquier obra que se saliese de ciertos cánones era inmediatamente mala y se recomendaba no verla. De esta forma la prensa podía hacer fracasar o triunfar una película u obra de teatro. Y esto es importante porque, como habrán adivinado, la crítica que tanto vemos ahora mismo es la heredera de aquella que surgió durante esos años en Estados Unidos, tanto por la excesiva fijación en lo formal, heredado de la crítica académica, como por las estrellitas y notas medias, heredada de la prensa de espectáculo. Una crítica que al final trata las obras más como productos, dejando de lado su discurso y que actúa antes como una guía para el consumidor que como una forma de analizar o interpretar obras artísticas. En parte entiendo que este tipo de crítica sea la que haya triunfado y la que se haya expandido a todos los lugares prácticamente. Más allá del hecho de que, Estados Unidos fue el ganador del conflicto con la Unión Soviética y por tanto, obviamente, sus formas fueron las que prevalecieron, creo que es una crítica muy cómoda. El centrarse en lo formal dejando de lado el contenido es más cómodo que tener que indagar en lo discursivo y tener que plantearse los mensajes, valores
valores o ideologías que maneja una obra, porque siempre es incómodo aceptar que quizás algo que es muy bueno no comparte nuestros valores. Del mismo modo sucede con las notas. Vivimos vidas muy ajetreadas y hoy en día hay una sobresaturación de producción de obras artísticas que están disponibles para el consumidor. Solo cada temporada de anime sale una cantidad tremenda de series y la verdad es que resulta mucho más cómodo, rápido y sencillo ver qué notas le puso nuestro youtuber de confianza que leer las premisas o las múltiples reseñas al respecto para saber si nos interesan, o incluso darse el tiempo de ver los primeros capítulos de todas ellas. ¿Para qué lo voy a hacer yo si ya lo hizo Calazgas? Así no pierdo el tiempo. Y no nos engañemos, todos sabemos que nos vemos los vídeos de Calazgas, gracias Calazgas, donde hace este tipo de tiers de los animes de temporada por esto mismo, tú, yo, todos. Porque hay que admitirlo, el tiempo es limitado y este tipo de contenido es muy útil en ese sentido. Lo entiendo y la verdad es que yo misma hago uso de esto. Porque lo dicho, es fácil de consumir, es útil hasta cierto punto y muy cómodo. Incluso podría decir que a día de hoy, dada la anteriormente dicha sobresaturación que hay en todos los medios, es incluso necesario tener este tipo de filtro. Pero volvemos entonces al problema de la nota, de un valor arbitrario que trata de hacer simple una realidad compleja, mientras estandariza medios que de por sí son muy diversos. E hilando más fino de la idea que se extiende tanto dentro de internet de que cualquier análisis que se salga de lo puramente formal y se adentre en lo discursivo, que se moje adentrándose más allá de lo evidente, es sobrepensar la serie. Cuando la verdad es que todos los discursos que se puedan desprender de una obra, sea para contradecir, ensalzar o sencillamente desenterrar sus mensajes, son totalmente válidos. Y esto no se trata de rechazar este tipo de contenido como tal, ojo, como dije, creo que es hasta necesario en nuestro contexto, pero creo que quedarnos con este tipo de crítica y nada más es entorpecer el debate y limitar muchísimo lo que las obras, animes y mangas en este caso pueden llegar a entregarnos y significar para nosotros. Como mencionaba antes, hay muchísimos enfoques, marcos teóricos y gente de diversas posturas políticas, filosóficas, etc., que han propuesto muchísimas maneras de enfrentar el arte. Y aparte de toda esta literatura existente, también contamos con nuestra propia capacidad de establecer relaciones y reflexiones propias y, en definitiva, producir conocimiento. Sobre todo, creo que sería bonito rescatar ese propósito primigenio de la crítica de entregar herramientas para analizar el arte, pero desde una lógica menos paternalista, porque los ilustrados pecaban mucho de ser paternalistas, y más horizontal, estableciendo diálogos, debates y reflexiones sobre el arte. Y sobre el arte que amamos, que tan lejos está de los museos, el cómic, el anime, los videojuegos, el rol, pero que merece desde luego el mismo respeto y atención. En cierta forma, creo que muchos youtubers ya estamos intentando tomar ese rol de divulgadores, al menos eso intento yo. Lo haga bien o mal, creo que ya es algo que queda a juicio de ustedes, pero la intención está, y ojalá que el diálogo y el debate, las reflexiones y las idas de olla sigan a la orden del día. Y por supuesto que si no les interesa la crítica como tal, y solo quieren una guía de consumo o solamente la crítica formal capta su interés, están en su pleno derecho de consumir solamente ese tipo de contenido. Entiendo perfectamente que solo quieras entretenerte viendo tops o consiguiendo recomendaciones rápidas de que vale la pena ver o no en la siguiente temporada de anime, pero entonces al mismo tiempo los críticos que intentamos hacer algo diferente somos igual de legítimos, no porque hablemos de la ideología que muestra Ghost in the Shell y sus implicaciones sobre la humanidad o sobre los ideales al respecto de la libertad y la herencia que transmite One Piece estamos diciendo chorradas. Y aunque dijéramos chorradas, tenemos tanto derecho a decirlas como cualquier otro, porque para eso, entre otras cosas, es esta plataforma, ni más ni menos. Procuremos que este sea un espacio de debate sano, donde puedan convivir diferentes posturas, y procuremos que el debate, el cuestionamiento y el análisis nunca se detengan, porque el día en que nos falten, en que se estanquen, sí que tendremos un problema. Dicho esto, creo que ya hablé mucho por hoy, así que sin nada más que decir me despido, deseando que a pesar de quizás lo denso que haya sido el tema, hayan disfrutado tanto este vídeo como yo haciéndolo.